Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por estar en esta mañana en su casa de oración. Y ya estamos en el capítulo 17 de este tremendo profeta llamado Isaías, el profeta Isaías. En este capítulo nosotros vamos a encontrar que hay también mensaje o juicios sobre Damasco y sobre Israel. El tema que vamos a compartir, hermano, está enfocado en la fidelidad. La fidelidad tiene a lo menos tres dimensiones. La fidelidad a nosotros mismos, ser fieles con nuestras convicciones. Usted sabe que hay unos términos que se usan mucho ahora que son el ser y el hacer. Una cosa es el hacer y otra cosa es el ser, ¿cierto? Pero antes de hacer tenemos que ser. Primero yo soy y luego hago, ¿cierto? No puedo hacer lo que yo no soy. Y lamentablemente, hermanos, hay una gran, podríamos decir, una gran diferencia entre lo que fue la cultura griega y la cultura hebrea o judía. La cultura griega era del hacer, del pensar y de especular y volarse en distintas filosofías, pero ellos por dentro, como persona, no tenían ninguna relevancia. Ese es el gran problema y lamentablemente esta filosofía griega afectó mucho el cristianismo. De hecho, mucha teología se desarrolló en base a la filosofía griega. Sin embargo, para los judíos, para el pueblo de Dios, es primero el ser. Lo que yo soy es más importante que lo que yo hago. Primero yo tengo que tener una fidelidad con mi propia persona, con mis propias convicciones, con mis propias ideas, con mis valores, con mis principios. Luego está la segunda dimensión de la fidelidad, que tiene que ser nuestra fidelidad con Dios. Ser fieles a Dios. Dios, hermanos, es celoso. Y realmente es celoso. Dice la palabra que Él es fuerte y celoso, ¿cierto? Y eso tiene que ver más que con el pecado mismo, con la actitud nuestra de nuestro corazón. De cómo somos fieles a Dios. No es lo mismo revelarse a Dios que ceder a una tentación. Son dimensiones diferentes, aunque pecados iguales, pero no son lo mismo. Y también está el ser fieles a las personas que amamos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hoy día tiene la institución de la familia es el problema del adulterio, el problema de la infidelidad. ¿Por qué? Porque caen en la trampa, ¿cierto?, de una aventurita, de ceder. ¿Cuántos por ahí han sido pillados, ¿cierto?, con estas redes sociales, ¿cierto?, estos sistemas tecnológicos donde, bueno, pero a veces se cae en eso y lamentablemente cuesta mucho tiempo reconstruir la confianza. Se perdona, pero no se vuelve a confiar. Cuesta volver a confiar. Entonces, hermanos, si hay algo que debemos cuidarnos es de ser fieles. Fieles a nuestras convicciones, fieles a Dios y fieles con las personas que amamos. Yo le pregunto, ¿usted se considera una persona fiel? Wow, sí. ¿Fiel en las tres áreas? Ya, ahí la está pensando un poco, ¿cierto? Fieles a nuestras convicciones, fieles a Dios y fieles a las personas que amamos. Vale la pena reflexionar, ¿cierto? ¿Qué tan fiel soy a Dios? ¿Qué tan fiel soy a la persona que amo y qué tan fiel soy conmigo mismo? Este es un mensaje acerca de las alianzas que no contribuyen a un bien mayor. En los primeros versículos vamos a ver que el gran problema que Dios tiene con Damasco o con los sirios era la alianza estratégica que habían hecho con Israel, el reino del norte. El reino del norte. Entonces, para Dios eso fue como
a ver cómo decirlo, hermanos. La palabra es tan enfática cuando dice no se unan en yugo desigual. Entonces para Dios fue una alianza en un yugo desigual. Y lamentablemente, hermanos, vino juicio de Dios a Damasco y a Israel por causa de esta alianza. ¿Qué pusimos aquí? Es un mensaje acerca de las alianzas que no contribuyen a un bien mayor. ¿Con quién yo me asocio? Dime con quién andas y te diré. Sí, así dice ese evangelio, ¿cierto? Las consecuencias de saber con quiénes nos asociamos están ilustradas en este capítulo y vamos a ver que son desastrosas. Desastrosas. Yo tengo que ver bien con quién me asocio, con quién me enyugo, con quién trabajo, con quién camino, con quién converso, con quién comparto. No siempre ganamos al malo a hacer lo bueno. ¿Le ha pasado? Y esto es bien como la justificación. A veces hay señoritas, ¿cierto?, muy espirituales, pero que entraron en un noviazgo con una persona que no tiene nada que ver con Dios, ni quiere nada con Dios, ni va a la iglesia, ni siquiera cree en Dios. No, pero dice, yo lo voy a ganar, ¿cierto? Yo lo voy a ganar. La verdad, hermano, que no siempre es así. Puede haber excepciones y las respeto, pero la norma nos dice que no siempre ganamos al malo a hacer lo bueno, sino al contrario. El malo es quien lleva al bueno a hacer lo malo. Está buena la frase, pero es así. También veremos las consecuencias de alejarnos de Dios. El alejamiento de Dios no es violento, no es radical, sino que es sutil, es suave, es paulatino, es un proceso lento. Yo no sé si usted se recuerda cuando uno tomaba un tren, ¿cierto? Y el tren de repente estaba ahí y esperaba uno cuándo va a partir. Y de repente como que empezamos a movernos, suavecito, sin ruido, sin nada. Y ahí nos damos cuenta que el tren ya está en movimiento y o nos quedamos arriba o nos bajamos, ¿cierto? Porque después ¿cómo lo paramos? Así también veremos las consecuencias de alejarnos de Dios. Porque los síntomas no siempre aparecen al principio. Y usted puede conversar con una persona que se está alejando de Dios y le puede responder correctamente. Le puede argumentar, le puede justificar muchas cosas. Pero poco a poco comienza esto a notarse. ¿Sabe, hermano? Me he dado cuenta de que cuando uno se aleja de la iglesia, primero se aleja de Dios y también se aleja de la palabra de Dios. De alguna manera la palabra de Dios es la rectora, la que tiene que ver con la norma de nuestra conducta, la norma práctica de lo que nosotros hacemos en el día a día. Y me he dado cuenta que cuando nos comenzamos a alejar de Dios, la persona comienza a ser un excelente negociante. Es decir, comienza a negociar con Dios. No es tan malo lo que estoy haciendo. No estoy tan descarriado. No me he alejado tanto de ti. Y poco a poco eso lo comienza como a justificar. Es que, Señor, tú sabes que me pasó esto. Es que tú sabes que esta persona apareció. Tú sabes, Señor, esta situación que yo estoy pasando. Y poco a poco entramos en esa negociación con Dios y en esa autojustificación. Pero esa es la antesala. No es todavía el descalabro, no está todavía descarriado completamente, pero está sutilmente alejándose. En esto vamos a darnos cuenta que poco a poco el alejamiento de Dios comienza a notarse. También en este capítulo encontraremos cómo Dios defiende a sus hijos. Y Dios los defiende. Hermanos, y es una realidad. El que habita al abrigo del Altísimo está morando siempre bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, en este capítulo usted también verá la mano de Dios, cómo actúa sobrenaturalmente en las cosas más imposibles, en las cosas más difíciles. Veremos cómo Dios lo hace.
Dios, cuando nos arrepentimos y reconocemos nuestros errores, será siempre fiel en perdonarnos, en restaurarnos, en bendecirnos otra vez, en defendernos, en pelear por nosotros y en hacernos justicia. Siempre Dios deja abierta la puerta para que el Hijo vuelva, para que el Hijo regrese. Cada vez que Dios habla es porque Dios está llamando. No solamente Dios habla para enseñar, sino que también Dios habla para llamar. O sea, cada palabra que toca mi corazón, cada palabra que yo entiendo con mi mente, tengo que asociarla también con un llamado de Dios. Dios me está llamando. Su voz se hace sentir en mi espíritu, en lo profundo de mi ser. El primer punto, mensaje contra Damasco. Dice: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Recordemos que el problema es de Damasco enyugado con Israel, ¿cierto? El reino del norte. Y eso para Dios es grave, porque entre los dos comenzaron a ser enemigos de Judá, el reino del sur, el pueblo de Dios. Entonces aquí encontramos que dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Siria e Israel se habían unido contra Judá. Isaías predice la destrucción de Damasco, perdería la condición de ciudad. Será un montón de ruinas. También dice el versículo 2, las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Dios nunca ha permitido un yugo desigual, menos cuando la unión es para atentar contra los propios hermanos. Ya no morarían allí personas sino animales. Lo que fue una ciudad próspera de Damasco será ahora un potrero, un pastizal, donde los animales ahí retozarán tranquilamente sin que nada los perturbe. Y en el versículo 3 dice: y cesará el socorro de Efraín. Recordemos, Efraín de una tribu del norte, ¿cierto? Cesará el socorro y el reino de Damasco, y lo que puede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Perdería Damasco y los sirios la capacidad de asistir a Israel. Se le cortaría el suministro, la ayuda, la asistencia, la protección. Tendrían el mismo destino trágico de Israel. Es decir, compartirían la misma ruina. Será como la gloria perdida de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué terrible! Mensaje contra Israel, ahora contra Israel. Versículo 4 dice: en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Israel experimentará un debilitamiento sostenido, poco a poco, sin darse cuenta. Como decíamos, el proceso de alejamiento de Dios no siempre viene de un día para otro. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, por ejemplo, los que hacen dietas, los que cuidamos uno comienza con el proyecto, ¿cierto? Con el plan de bajar de peso. Pero si usted se sube a la balanza hoy día, tiene un registro. Pero mañana es idéntico casi el registro, ¿cierto? Pero sin embargo, si usted deja pasar algunos meses, 2 meses, 3 meses, y se para nuevamente sobre la balanza, se va a dar cuenta de la pérdida del peso. Así comenzó a experimentar el síntoma, el debilitamiento espiritual, Israel, de alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque estaba emparentado, enyugado con estos paganos sirios. Ahí estaba feliz. Con Siria lo tenía todo: protección, ayuda, asistencia, y tal vez gozaban de la prosperidad económica de Siria. Pero como Dios intervino en este matrimonio, en esta unión desigual, ellos comenzarían a debilitarse sostenidamente, paulatinamente, hasta que llega el punto en que estarían en condiciones de mucha
como decimos, como dice aquí la palabra, flacos. Se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Primera consecuencia. Versículo 5. Y será cuando el segador recoge la mies, con su brazo ciega las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. No tendría cómo defender sus cosechas. Quedaría sin nada, arruinado completamente, como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Así también la pobreza comienza primero en lo espiritual y luego viene en lo natural. Es increíble, hermanos. Cuando usted está de la mano de Dios, Dios siempre le va a prosperar. Dios siempre se va a asegurar de que a usted no le falte. El pan nuestro de cada día será una realidad en su mesa. Pero poco a poco, cuando una persona se aleja de Dios, primero comienza a evidenciar pobreza espiritual. No está nutrido, no está en comunión con Dios, no está bien alimentado en su alma. Y poco a poco esa misma pobreza de su espíritu comienza a trascender en el resto de las áreas de su vida. Comienzan a arruinarse económicamente, a llenarse de deudas. El enemigo comienza a saquear sus bienes porque no tienen vallado, no tiene protección, no tiene la cobertura, no está habitando bajo la sombra del Omnipotente. Y así ocurre. Dice el versículo 6: y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. Dentro del juicio, hermanos, aparece también aquí la misericordia de Dios. Quedarán 2 o 3 en la punta de la rama. Yo me aseguraré que te quede un remanente. No serás raído de la faz de la tierra. Quedará alguien, ¿cierto? Quedarán algunos que permitirán que te conserves. Permitiendo, dice, en esta misericordia que queden unos pocos para ser preservados. Dios es bueno, Dios es fiel, aunque somos infieles, ¿cierto? Versículo, esto lo tenemos en 2 párrafos, primero 4 al 6 y luego del 9 al 11. Versículo 9 dice: en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueran dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. A causa de la invasión asiria, Israel abandonaría sus ciudades. Porque recordemos, hermanos, el principal enemigo es Asiria. Y Asiria se encargaría de ser como una aplanadora, donde no quede nada. Por lo tanto, ellos abandonarían sus ciudades. Dice, serían como los frutos que quedan de los renuevos de las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Versículo 10 y 11: porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Ahí está la consecuencia, ahí está la razón. Te olvidaste del Dios de tu salvación, no te acordaste de la roca de tu refugio. Hermanos, yo pienso en esto, el dolor de un padre cuando su hijo se va. Qué triste. El dolor de no tener siempre a mi lado a los que amo, que simplemente se fueron porque quisieron. Algo ocurre en su afecto, en su asiento emocional, algo ocurre en sus sentimientos que deciden separarse de Dios. Y eso es lo que está diciendo acá. Dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación.
La razón de todo esto es porque se olvidó del Dios que le salvaba. Pensemos, hermano, en esto, en el corazón de Dios dolido. ¿Cuántas veces Dios salvó a Israel para que le pague de esta forma? Llevado a un plano personal, ¿cuántas veces Dios te ha salvado? ¿Cuántas veces Dios te ha salvado? ¿De cuántas te ha salvado? Por lo tanto, Dios no merece nuestra ingratitud, nuestra infidelidad. Dios quiere tenernos cerca, Él nos ama. Pero cuando nosotros cometemos este grave error de olvidarnos, es decir, hubo un ejercicio en nuestra memoria que definitivamente el archivo donde estaba toda mi relación con Dios, mi comunión con Dios, mi temor de Dios, yo lo borré. Oh, es como si definitivamente hice el ejercicio en mi mente y dije, ya Dios no está en mí. Eso es lo que está diciendo. Dios conoce los corazones. Dice, te olvidaste del Dios de tu salvación. No te acordaste de la roca de tu refugio. En ningún momento volviste a recordar quién había sido tu refugio, tu seguridad. Las consecuencias de sacar de la memoria a Dios, es decir, es como si no existiese, como si nunca hubiese tenido una relación con Él. Cuando uno elimina archivos de los computadores, ¿cierto?, se va a una papelera de reciclaje. Pero parece ser que ni siquiera en la papelera de reciclaje estaba Dios, en la mente de Israel. Como si no hubiese razón alguna como para recordarlo. Hermanos, yo no sé si a veces nos ponemos religiosos, donde las cosas salen de los labios para afuera, pero en el corazón, ¿qué hay? ¿Cómo está? Como si no hubiese ninguna razón para seguir perseverando. El que, por ejemplo, el que asista al templo, que vayan a las ceremonias, que practiquen las conmemoraciones, las fiestas, y todo eso, es como si Israel hubiese empezado a decir, no vale la pena, no quiero, no tengo ganas, ya no siento, no me gusta. Hermanos, ¿cómo se siente el corazón de ese padre cuando sus hijos sienten eso? La ingratitud dominó su mente. Comenzaron a tener este negocio, ¿cierto?, interior, de por qué tengo que agradecerle a Dios. ¿Por qué tengo que agradecerle a Dios? Es decir, la ingratitud poco a poco fue llenando, ¿cierto?, eso que se llama esa capacidad que tiene el ser humano de justificarlo todo, de dar una razón a todo lo que hace. Por eso que la palabra siempre tiene que hablarnos, porque si Dios deja de hablarme a través de su palabra, yo comienzo el negocio personal y comienzo a relativizar y a justificar. Racionalización, ese es el término exacto, la racionalización. Yo comienzo a racionalizar, a justificar lo que estoy haciendo. Y cuando nos olvidamos de Dios, el enemigo poco a poco se apodera de nuestro razonamiento. Y no solo de nuestro razonamiento. Dice, no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas, plantarás sarmiento extraño. Recordemos que la semana pasada hablábamos de los viñedos, ¿cierto? Y de todos los procesos de la vendimia y todo eso. Pero dice, el día que las plantes, las harás crecer y harás que tu simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Es decir, tu trabajo lo aprovechará otro. Otro disfrutará de tu esfuerzo. Otro disfrutará de todo lo que tú siembres. Otro lo cosechará. ¿Qué significa eso, hermanos?
Así trabaja el enemigo. Primero te engaña, ¿cierto? Poco a poco comienzas a alejarte de Dios, pero no te das cuenta de que tus esfuerzos no están dándote la calidad de vida o la satisfacción proporcional al trabajo que haces. Eso es. No hay una proporción. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si yo trabajo mucho más, gano mucho más, pero vivo peor? ¿Por qué? Bueno, por eso la palabra, hermanos, siempre nos habla. Vamos a la misericordia de Dios como número 3. Dice, versículo 7, qué bueno es la misericordia del Señor. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. En el tiempo del dolor pondrán sus ojos en su Hacedor. Buscarán a Dios. Qué bueno es, hermano, pasar a veces por un momento doloroso, porque el momento del dolor prepara el corazón para buscar a Dios. Dice además, no mirarán los altares que hicieron sus manos. O sea, dejarán la idolatría, el paganismo, para volverse a Dios. No buscarán en los ídolos. No les rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos, porque eso es la idolatría, ¿cierto? Nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa Acera, ni visitarán los santuarios paganos. En el tiempo de la angustia siempre es bueno reflexionar en cómo podemos recuperar la bendición de Dios. Piense usted, ¿cuándo fueron sus momentos más bendecidos? ¿Cuándo fue su vida más próspera? Y es bueno, hermanos, pensar en eso. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a reflexionar y tomar decisiones. Buscar el perdón de Dios. Perdóname, Señor. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, esa palabra está vigente. Buscar el perdón de Dios. No justificarse, por favor, nunca se justifique. Eso es endosarle la responsabilidad a otros. No busque culpables. Contra ti he pecado, dice el salmista, ¿cierto? Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Siempre en tiempo de dolor, hermanos, y esto anótelo, siempre en tiempo de dificultad o de dolor es bueno hacer compromisos con Dios. Siempre es bueno tomar decisiones. Siempre es bueno convertirse a Dios otra vez. Otra vez. ¿Vamos bien? Cuarto, el mensaje contra Siria. Ahora el escenario es, primero Dios en este capítulo trata con los sirios y con Israel. Esta alianza, este mal matrimonio del norte contra su pueblo Judá. Y Dios permite que vengan los asirios e invadan a Siria, Israel. Pero también ellos invaden a Judá, en el sur. Y es ahí como que si a Dios le hubiesen tocado la niña de sus ojos. Porque Judá había permanecido más o menos fiel a Dios. Más o menos fiel. Hermano, es que cuando usted mira los pecados, no son proporcionales a lo que se merece. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por su misericordia. Entonces Judá está ahí como la niña de los ojos de Dios. Y vienen los asirios y pasa la planadora por Damasco, por Siria, por Israel,
y luego también la pasan por encima de Judá. Y es allí donde Dios interviene. Y en esta parte nosotros veremos, hermano, cómo Dios defiende a sus hijos. Dice el versículo 12: ¡ay! Multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Ese tremendo ay. Aquí se ve el juicio de los que despojaron al pueblo de Dios, los asirios. Ellos tenían un tremendo ejército compuesto de soldados de muchas nacionalidades. Es un ay para los muchos pueblos, para el murmullo de las naciones, para el bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito, porque Dios no dejará que amedrenten o toquen a su pueblo. Pues ante la reprensión huyeron lejos. Dice, versículo 12, dice: muchos pueblos, murmullo de naciones, alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Aleluya. Dios no dejará que amedrenten o toquen a su pueblo, pues ante la reprensión huyeron lejos, presos de sus propios temores, ahuyentados como el tamo que empuja el viento. El tamo son las ramas que se van juntando una con otra cuando corre mucho viento, y eso va haciendo como una bolita, ¿cierto? Así huirán de un día para otro, así dice la palabra, de un día para otro, algo rápido, la intervención de Dios. El enemigo ya no está. Hermanos, a veces uno soporta por años situaciones tan dolorosas, pero el milagro puede venir de un momento a otro. Dios es así. Hay cosas que Dios la hace lentamente, pero hay cosas que Dios se toma solamente un instante, y parece ser que así fue en este caso. Esta es la parte de las que, como decía, de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Yo puse ahí el texto del libro de los Reyes, donde se relata justamente este episodio. Segunda de Reyes 19:32. Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantarán contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, dice Dios. Porque yo ampararé esta ciudad, como si Dios te dijera: hermano, yo ampararé tu vida. Aleluya, para salvarte, por amor de mí mismo y por amor a David, mi siervo. Dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Ni una explicación, no supieron qué pasó. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Asiria, a Nínive, su capital, donde se quedó. Yo quiero decirle, hermano, que Dios nunca pestañea acerca de las injusticias que pueden sufrir sus hijos. Dios tiene en cuenta todas sus lágrimas, sus angustias, su dolor, su sufrimiento. Dios lo sabe. Y Dios, en el momento de Él le hará a usted justicia.
Asegúrese de estar cerquita de Él, de tener sus cuentas al día con el Señor. Manténgase así. Israel pagó un precio muy alto por haberse asociado con un mal socio. Que no le pase a usted. Con quien conversa, con quien convive, con quien comparte, con quien hace negocios. Pregunta, ¿has hecho una revisión con quién estás asociado? Israel sufrió las consecuencias por su mala decisión. Israel lamentó el haberse olvidado de Dios, aunque Dios le tuvo misericordia dejándole un remanente. Aleluya. Cuando nos equivocamos, y con esto terminamos, hermanos, cuando nos equivocamos, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos hemos descarriado, cuando en ese tiempo Dios nos habla, es porque Dios también quiere restaurarnos. Es porque quiere darnos la oportunidad de que nos volvamos a Él. El corazón de Dios, hermanos, es tan grande. Dios le ama tanto. Dios no quiere que usted siga oprimido, ni por asirios, ni por sirios, ni arruinado, ni que su trabajo lo coseche otro. Dios le quiere a usted bendecido siempre. Oremos un momento. Te damos gracias, Señor, por la reflexión de su palabra. Gracias, Señor, por esa fidelidad. Padre, que en esta mañana nosotros podamos discernir nuestro grado de compromiso y de fidelidad contigo, nuestra fidelidad con lo que nosotros tenemos como principios rectores, con nuestras convicciones personales y también nuestra fidelidad con las personas que amamos. Padre Celestial, cuando nos arrepentimos, sabemos que tú nos perdonas y vuelves a confiar en nosotros. Señor, cuando nosotros mismos traicionamos nuestras propias convicciones, tenemos que reevaluar, tenemos que repensar, Señor, hasta qué punto yo sostengo esa convicción y cuán consecuente soy con ella. Pero, Padre, cuando le fallamos a los que amamos, cuesta tanto, Padre, reconstruir la confianza. Señor, pero sabemos que tú puedes obrar milagros en los corazones, que puede haber generosidad en el perdón. Y tú poco a poco, Señor, puedes ir restaurando y hermoseando una vez más esa relación. Pero enséñanos, Señor, a ser fieles. Fieles a ti primeramente, fieles a quienes amamos y fieles también a nuestras propias convicciones. Que tu palabra siga siendo una antorcha en nuestra vida. Señor, que tu palabra siga iluminando nuestro camino como una lámpara, como dice el salmista, es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, que no nos olvidemos de ti, que no nos apartemos de ti, que no nos soltemos de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.